Sache mojos. Ejamipco, meme noviono. Ejamipco, tata noviono. Buen día, señoras. Buen día, señores. Saludamos en el idioma mojeño trinitario a todos los que siguen este espacio cultural que cada semana ofrecemos. Les anuncio que hoy tendremos un sector especial dedicado a Cobija por el aniversario de la fundación de la capital de Pando. Así, con ese simple anuncio, comenzamos Sache Mojos. Sache Mojos, el programa de cultura, se escucha en Radio Fides Cobija cada semana. Nuevo director de Cultura Trinitaria. El nuevo año empezó con nueva autoridad cultural en el municipio de Trinidad. El alcalde de la capital, Cristian Cámara, designó como nuevo director de Cultura al ingeniero Luis Eduardo Menacho Roca. El ingeniero Menacho reemplaza a Rudolf Argandoña, que estuvo casi 2 años en el cargo. Luis Eduardo Menacho era titular de la Dirección de Turismo de la Alcaldía Trinitaria. Ahora, ese puesto de turismo ha sido fusionado y es parte de la Dirección de Cultura. En consecuencia, se denomina Dirección de Cultura y Turismo del municipio capitalino. Rudolf Argandoña, desde enero, ha vuelto a su actividad regular como profesional abogado. Este 2025 es el año del bicentenario de la Fundación de Bolivia. Como efecto del plan de aniversario, muchas actividades se han comenzado a realizar. En Sachimojos hoy iniciaremos el recuerdo de algunos sucesos registrados en nuestra región. Comenzaremos con una cita de Manuel Limpia Saucedo en su libro Los Gobernadores de Mojos. En la página 113 de la primera edición del año 1942, capítulo 11, dedicada a la gestión del prefecto Ricardo José Bustamante de 1852 a 1853, Manuel Limpias escribe: visitaba San Joaquín el coronel Hoyos, Fabián Hoyos, cuando llegó a Trinidad el doctor Ricardo José Bustamante, investido con las funciones de prefecto del Beni, cargo del que tomó posesión el día 5 de febrero de 1852. Bustamante, como sus antecesores, dirige la vista hacia el camino recorrido en la tarea de sembrar de instituciones el país. Lamenta la mala administración económica del coronel Hoyos. Los ganados de Loreto habían desaparecido y no se sabía el rumbo que se había dado a las tropas de bovino que se recolectaron en diciembre. Con tal motivo quedó prohibida la toma de ganado. Se convence el prefecto de la inutilidad de algunos cargos que importaban vanas erogaciones al tesoro del Beni. Es evidente que en las escuelas no progresa la instrucción elemental y los niños indígenas dejan las aulas sin haber aprendido la lectura y la escritura y aún sin balbucear el español. Propone las siguientes supresiones. Supresión de la Intendencia de Policía, cargo inútil, ya que el prefecto comunica sus órdenes directamente a los corregidores. Clausura de 6 escuelas de primeras letras, quedando subsistentes las de Trinidad, Loreto, San Pedro, San Ignacio, Magdalena, Baures y San Ramón. También propone la cancelación del sueldo para 4 ayudantes de curas y reducción de sueldo
a los maestros de primeras letras. Suma un total de 3.900 pesos de economía. Reduce también el presupuesto de gastos a 23,000 pesos, de los cuales la contribución personal y los frutos de temporalidad rendirán unos 19,000 pesos. ¿Sabe el prefecto que la reforma consistente en cobrar 1,5 arroba de algodón a los indígenas como equivalente de los 2 pesos de contribución personal es puro negocio de los corregidores? Por esos días, remite el gobierno 250 pesos en cuartillos para socorrer con buenas cuentas a los empleados del Beni. 2 años tenían devengados sus haberes estos heroicos funcionarios públicos. Relato de Manuel Limpia Saucedo en su libro Los gobernadores de Mojos. Está en la página 113 de la primera edición de 1942, capítulo 11, relacionada con la gestión del prefecto Ricardo José Bustamante, de 1852 a 1853. Esto a propósito del bicentenario de Bolivia. Nueva agenda cultural. Ha sido posesionado como presidente de la Casa de la Cultura del Beni el escritor Arnaldo Mejía Méndez. Arnaldo, que es de profesión maestro, ganó la elección realizada por los socios de la institución en una asamblea. En su discurso de posesión, Arnaldo pidió a los socios que le apoyen y que le den aliento para preservar, dijo, preservar y promocionar la cultura regional. Esta semana, la primera del nuevo directorio, los integrantes de esa directiva están dedicados a elaborar la agenda de trabajo. Arnaldo ha iniciado reuniones de consulta con sus colaboradores para delinear lo que será su plan de trabajo. Una preocupación que no es novedad es la financiación de esas actividades, el presupuesto, los ingresos de la Casa de la Cultura. Cada año, la Casa de la Cultura del Beni concentra 2 periodos dedicados, especiales. Uno alrededor de la Chopepiesta de la Santísima Trinidad. Este 2025, la Chopepiesta será en junio. El otro periodo es en noviembre, por el aniversario departamental del 18 de noviembre. Esperemos a conocer las iniciativas que planteará la nueva directiva de la Casa de la Cultura para hacer su trabajo. Estaremos pendientes. Calendario histórico regional. Repasamos algunos hitos de la historia regional en este sector. Calendario histórico regional, año 1922, 10 de febrero. Nace Bernardo Kirchhoff en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Se formó sacerdote de la Sociedad de Misioneros de Maryknoll en 1948. Fue obispo auxiliar de La Paz desde 1969. Fue designado obispo del Vicariato de Pando en 1982. Reemplazó en ese puesto a Tomás Patrick Collins por solo 4 años. Falleció en 1986 cuando ejercía el cargo. Calendario histórico regional, año 1949, 10 de febrero. Recibe su carta constitutiva el Rotary Club de Trinidad. Su fundación fue realizada en 1948, respaldada por socios rotarios de la ciudad de Sucre. Su primer presidente fue don Juan Aponte. Desarrolla labores de solidaridad en la capital y en comunidades del área rural. Calendario histórico regional, año 1963, 10 de febrero. Fallece Alfredo Pereira Lanza en la ciudad de Cochabamba. Maestro egresado de la Escuela Nacional de Sucre, ejerció el magisterio en varias ciudades del país. Fue rector de la Universidad de Tarija.
En 1926, el presidente Hernando Siles lo designa Inspector General de Instrucción Pública del Beni. Fue director distrital de educación en el Beni, más conocido como autor de la letra del himno al departamento del Beni. Había nacido en Cochabamba en el año 1910. Calendario histórico regional, año 1998, 10 de febrero. Se crea la Fundación para la Ciencia y el Desarrollo Sostenible del Beni, impulsada por el estadounidense Kenneth Lee Bradford. La nueva entidad nace en la Casa de la Cultura del Beni. Aglutina a un numeroso grupo de profesionales y ciudadanos con el objetivo de incentivar la investigación. Kenneth Lee fue el principal investigador de la cultura hidráulica desarrollada en las pampas del Beni. Calendario histórico regional año 2018, 10 de febrero. Dos estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés fallecen ahogados en el río Maniqui, en el municipio de San Borja. Daniel Maquera Pérez, de 24 años, y Dayan Ilimuri López, de 25, fueron arrastrados por la corriente cuando nadaban en el río. Ambos hacían su año de prácticas preprofesional en el hospital local. El cuerpo de la muchacha fue encontrado 6 días después, a 40 kilómetros de San Borja. Los restos de su compañero fueron rescatados 2 días después por una brigada de rescate del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental COED. Calendario histórico regional, año 1971, 11 de febrero. Nace Edgar Ruiz Calaje en San Joaquín, provincia Mamoré. Es el penúltimo de 23 hijos de sus padres. Se educó en la escuela Capitán Arturo Cuellarrea y en el colegio Capitán Horacio Vázquez, de su pueblo. Desde niño se inclinó por la música. Él construía sus propios tambores, que llamaba tachos. De ahí nació su apodo de Tachín. Aún joven fundó la bombilla Que Siga el Buri con 4 de sus hermanos. Lo hizo por amor al arte y también para ayudar al sustento de su casa. Creó en la parroquia de la Iglesia Católica el grupo musical Génesis. Después, ya radicado en Trinidad, fue parte del río Los Tordos del Beni. En 1998 fundó la banda Los Haces del Beni para música tropical, con la que triunfó en varios escenarios. Fue maestro de música. Falleció en diciembre del 2020, víctima de la pandemia COVID-19. Calendario histórico regional, año 2021, 11 de febrero. Asume como nuevo vicario apostólico del Beni Monseñor Aurelio Pessoa Rivera, designado en noviembre del año anterior por el Papa Francisco. Monseñor Pessoa, nacido en Concepción, Santa Cruz, pertenece a la Orden de los Franciscanos Menores desde 1983. Fue arzobispo auxiliar de La Paz y secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana. Sustituye a Monseñor Julio María Elías Montoya, que renunció al puesto por límite de edad. Desde el 2021 es presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. Calendario histórico regional, año 2005, 12 de febrero. Fallece Rosa Teolinda Melgar de Ipiña. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Sucre. Fue maestra en Trinidad, en Sucre y en La Paz. Fue autoridad en el Ministerio de Educación. Ejerció el periodismo en varios diarios. Autora de varios textos educativos, cuentos y poesías. Destacan la novela Maura y El secreto del Carcaña. Fue una de las mujeres más representativas del Beni. Ganó varios premios por su labor literaria. Recibió la Gran Orden Boliviana de la Educación. Estuvo casada con Domingo Ipiña. Había nacido en octubre del año 1914. Calendario histórico regional, año 2014, 12 de febrero. La inundación de este año rompe el anillo de protección de San Javier, población de la provincia Cercado. El angosto dique cedió poco antes de la medianoche. El agua anegó rápidamente Barrio Lindo, en el sector norte, que bordea el arroyo de la ciudad. Las familias debieron evacuar e instalarse en el colegio con sus camas, ropa y alimentos. La inundación, incrementada por la lluvia, también afectó el cementerio de la población. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sache Mojos. Ya regresamos.
Rincón poético. En coincidencia con el aniversario de Cobija, hoy recordaremos a los héroes pandinos que defendieron la patria en el Chaco, en la Guerra del Chaco. Lo haremos a través de la lectura de un poema, relato, poema, no sé cómo llamarle, escrito por el benemérito Pedro Villalobos. Él escribió en verso la salida de los soldados de Pando hacia el Chaco. La tarde era lluviosa, pareciera que el cielo, con sus gotas de agua, imitara el llanto de nuestras madres llorosas que quedaban en este suelo. En la torre del cuartel, el corneta tocaba llamada. En las calles de Cobija, todo era llanto y dolor. Nos despedían con amor, la patria nos llamaba. El pueblo nos acompañó, gente de Brasileña igual, caminando por la buena vecindad. El entusiasmo nos confundió y muestra de civismo cundió a hermanos vecinos por igual. El pueblo nos acompañó, gente de Brasileña igual. Animados por la buena vecindad, el entusiasmo nos confundió y muestra de civismo cundió a hermanos vecinos por igual. A las 4 de la tarde partimos. Toda la noche llovió, así viajamos a Porvenir. A las 4 llegamos, agasajados fuimos por japoneses paisanos con detentas que recibimos. En tus lanchas de Suárez, Francia, Tahuamanu, Manuripi, entusiastas embarcamos. En las playas del Tahuamanu, caídas nuestras madres quedaron, su llanto no cesó tal vez. Río abajo navegamos, misteriosamente y sin saber por qué, todo se acalló, todo fue silencio sepulcral. Algunos dormitábamos, otros tomaban chivé, se impuso el recuerdo maternal. Seguimos viajando, pasamos Costa Rica, Buenos Aires, Bella Flor y Florida, siringueros voluntarios caminando y otros en carrera engrosaban nuestras filas cantando. Llegamos a Puerto Rico y Nasebe, Humaitá y Riberalta, con 400 voluntarios. Cachuela Esperanza, Puerto Sucre, Ciudad Alta, con sus ríos temerarios. En vapores Luis Antonio y Araúz, nuevamente embarcamos, el Mamoré navegamos, Vallivián e Izarzama, en cruz divisamos y arribamos Puerto Greter y Sajama, Yapacaní, San Carlos, Buenavista, Portachuelo y Montero. Allí llegamos ufanos, con algarabía loca por camino carretero. De Guarnes a Santa Cruz llegamos y todo era admiración. Recibimos galardón, bandera de guerra ostentamos, flamante y bello pendón condujo nuestro batallón. Por Charagua y Boyuibe, Villamontes y Carandeití, al teatro de operaciones llegamos, el ejército nos distinguió. Puerto Bahía, hoy Cobija. En la historia de Bolivia podemos advertir la diversidad cultural. Lo hacemos porque tenemos 36 naciones originarias diferentes. Lo decimos por eso y también por la variedad de regiones ecológicas que existen. En la zona tropical, la más extensa del país, el norte es dominado por la Amazonía sudamericana. En ella existe una amplia red de ríos. A orillas del río Acre se encuentra la ciudad de Cobija. Cobija es la capital del departamento Pando, una de las ciudades más jóvenes de Bolivia. Este 9 de febrero es aniversario de fundación de Cobija. Cumple formalmente 119 años. Aquí en Sachemojos queremos conocer más de la que se llama la Perla del Acre, como se la conoce familiarmente. Y para eso apelamos a quien conoce de cerca la historia de Cobija. Ella es una mujer, una dama,
Ella no es historiadora, pero conoce como pocos la vida de su pueblo. Se llama Gabriela de Paiva Padilla. Nacida y criada en Cobija, es ingeniera electromecánica de la Universidad del Valle. Actualmente es jefa de la Unidad de Servicios Energéticos en la Gobernación de Pando. De Yapa, es una bella mujer que ha sido Miss Pando en el año 2024. Aquí ya estamos conectados vía internet con Cobija, la capital del departamento Pando. Y al otro lado ustedes ven una hermosa muchacha. Ella es Gabriela de Paiva Padilla, su nombre de pila, y es Gaby, más conocido en Cobija. Gaby, bienvenida al programa Sache Mojos. Muchas gracias, don Juan Carlos, y un saludo cordial a toda nuestra televidencia, ¿no? Todos los que nos van a escuchar, a oír. Yo agradecidísima de poder participar con usted y hablar un poquito de la historia de esta tierra linda que me vio nacer y crecer. Exactamente. Este 9 de febrero es una fecha especial para la capital pandina, porque estamos hablando de su fundación, de su aniversario. Quisiera comenzar desde tu faceta de historiadora. ¿Cuál es el origen de Cobija, de la capital de Pando? Es verdad que, como muchas otras poblaciones de esa región, fue una barraca dedicada a la explotación de goma. Cuéntanos un poco la historia de Cobija. Claro que sí. Bueno, lo que nosotros sabemos es que el origen de Cobija nace a partir de la siringa, ¿no? De la Hevea brasiliensis, que en la época era denominada como el oro negro. Este recurso natural que al pasar por un proceso de fumación se convertía en la pasta base, vamos a decir así, de los productos como las llantas, los zapatos y todo lo que necesitaba la guerra en la época en el continente europeo, detonó este auge, ¿no? Y más o menos nosotros tenemos idea que en 1891 dos hermanos llamados Luciano y Santos Adriázola, oriundos de Buenavista, Santa Cruz de la Sierra, se vienen con los chismes, ¿no? De aquella época de que acá ya se estaba generando este recurso que generaba mucha plata. Y descubren a orillas del río Aquirí, se llamaba en aquella época, que significa en lengua araona río de la Flecha, que es nuestro río Acre, ahora que ya fue como lengualizado al español. Ellos descubren una gran plantación natural de siringa. La siringa es un árbol de terreno bajo. Entonces, generalmente a los bordes de los ríos, ella crece naturalmente mucho más grande que en otros terrenos más altos, ¿no? Y de esta forma ellos en corto tiempo deciden fundar una barraca. Para los que no saben y nos escuchan de otros lugares, una barraca era una construcción rústica hecha bueno, de ahí de pajita con madera, pero que se utilizaba para resguardar las bolachas antes de que sean transportadas a Europa, ¿no? Y en esto obviamente se necesitaban los siringueros, que eran los encargados de recolectar la leche y hacer todo el proceso de fumación hasta la formación de la bolacha. Entonces, ellos medio que forman una empresa pequeña. Los siringueros generalmente eran los indígenas que fueron transformados en siringueros, y de esa manera es que ellos la apodan Barraca Bahía. Acá no se tiene claro todavía por qué exactamente el nombre de Bahía. Muchos lo atribuyen al arroyo Bahía, que es un arroyo que desemboca al río Acre acá, que es de donde nosotros sacamos nuestra agua potable. Pero no se sabe exactamente, hay muchas versiones, vamos a decir así, de dónde nace el Bahía. Supuestamente que había un brasilero que vivía por ahí, que era baiano, pero bueno, en fin, Mm. hay muchas versiones y realmente no sabemos cuál es la correcta, pero ellos la denominan Bahía, ¿no? Y empiezan a explotar este territorio. Una cosita breve. ¿Qué pueblo indígena habitaba esa región del antiguo Bahía? Los Araona en la época. Bueno, ¿y qué pasó con los Adriázola después? Bueno, para sustentar un emporio de siringas se tiene que tener los contactos necesarios, y a pesar de que ellos tenían toda la voluntad, no tenían los contactos. Así que en 1895 los hermanos Adriázola venden esta barraca a una firma comercial que se llamaba Cornelia Saravia
e hijos Icía, nada más y nada menos que la esposa del segundo hermano de Nicolás Suárez. Mm. Ajá. Entonces, los hermanos Adriázola se mudan a Filadelfia, que es otro de nuestros municipios, y allá al margen derecho del río Tahuamano, que es otro río que corre, que también ellos descubren otro siringal, pero infelizmente terminan victimados por unos indígenas que en la época se llamaban caripunas, ¿no? Entonces, todavía en esta época había muchos indígenas, bueno, que todavía no se rendían, vamos a decir así, ¿no? Al blanco, ¿no? Entonces ellos terminan victimados por esta tribu indígena y la casa comercial Sarabia, como le comenté, termina, vamos a decir así, haciendo un contrato con la Casa Suárez y Hermano y termina en 1896 traspasando la Barraca Bahía a los hermanos Suárez. 1896, entonces la Barraca Bahía pasa a propiedad de la Casa Suárez. Bueno, Suárez y Hermano. Ujú. Y cinco. en 1897 ya don Nicolás Suárez, vamos a decir así, da inicio a las actividades comerciales de las bolachas elásticas, ¿no? Ya oficialmente en Puerto Bahía, donde él replica el modelo económico que ya era un éxito en Cachuela Esperanza. Entonces él lo replica acá, hace más o menos la misma estructura arquitectónica, vamos a decir así, no vamos a decir del pueblo, no, porque él no construyó, no fue lo mismo, ¿no? No es como que construyó su imperio como lo construyó en Cachuela. Acá lo que él tenía era una casa comercial, o sea, simplemente la barraca donde se almacenaban las bolachas, el puerto para poder utilizarlo, las chatas para que recojan las bolachas y bueno, las casas de los siringueros donde ellos vivían y se realizaban los trabajos diarios, básicamente. Y Puerto Bahía, o ya se llamaba Puerto Bahía también, es un río, es una instalación que está a orillas del río Acre. Y el río Acre es un río que va directamente al Amazonas, al Madera, Amazonas. Ujú. y un poco al sur está las nacientes del río Tahuamano, que es También. donde tenían los otros exploradores y también ya siringueros sus instalaciones, ¿no? Y lo Sí, digo así porque muchos no conocemos geografía, entonces el Acre está un poco al norte, el Tahuamano está más al sur está el río Madre de Dios, ya acercándonos al actual territorio del departamento de La Paz. sí. Bien, Gaby. En 1900, 1901, 1902 ocurre el terrible problema del enfrentamiento bélico. Ocurre la invasión brasileña. Bahía es ocupada. ¿Qué sucedió en Barraca Bahía cuando sucede esto de los brasileños? Claro, en realidad algo que poco se habla es que fueron varias las barracas tomadas, ¿no? O sea, ellos vinieron literalmente subiendo el territorio. Recordemos que el territorio no tenía nombre, no éramos ni territorio nacional de colonias en la época, no éramos nada, éramos ahí un territorio olvidado por el gobierno y ya. Ellos vinieron subiendo, tomaron Río Branco, tomaron en lo que la época era Mariscal Santa Cruz, que hoy es Chapurí. Entonces vinieron tomaron la barraca Santa Cruz, que era de Bacadíes, fueron subiendo, hasta que tomaron la barraca Bahía. Obviamente, las personas, los siringueros que estaban, salieron huyendo y en la época, vamos a decir que el centro logístico donde se hacía, donde se desarrollaba la mayoría de las cantidades comerciales era Puerto Rico, ¿no? Que está obviamente más al centro del departamento, más cerca ya de lo que es Ribera Alta. Entonces, llegan los chismes, ¿no? Ya las comunicaciones y se llega la noticia hasta Cachuela Esperanza, que era en la época donde estaba Nicolás Suárez, y se le informa, ¿no? Que su barraca había sido tomado por los brasileños. Esto tardó obviamente entre unos 3, 4 días, desde que ellos toman la barraca hasta que Nicolás Suárez se entera. Y él se transporta junto con su comitiva hasta el pueblo de Porvenir, que también es más antiguo que Cobija, ya era un pueblo más funcional, también era una barraca, Ese es el pero Tahuamano, ya, río Tahuamano. sí, el río Tahuamán, que Porvenir está al borde del río Tahuamano, también era otra barraca, pero allá ya se había desarrollado un poco más, ¿no? Que en la época Puerto Bahía. Y es donde
junto con varios otros siringueros, no fue el único Nicolás Suárez, fueron varios dueños de barracas, deciden unidos formar la columna Porvenir. Eran más o menos, se calculan que entre 43 a 53 apenas, porque no, ellos no podían esperar que el gobierno no, era imposible. En la época, desde La Paz acá se tardaba como 40 días, en 40 días ellos ya habían llegado hasta Porvenir, Puerto o Rico, ya más, nos tomaban todo, o mucho exactamente, más. o más. Entonces, Además, eh, perdón, y no era desde La ujú, Paz. Entonces el sí, gobierno estaba en Sucre. en Sucre, exactamente. Entonces, lo que ellos deciden es, Nicolás Suárez básicamente financia la columna Porvenir, que la denominan así, en cuestión de rifles, en cuestión bueno, de todo lo que se necesitaba, la comida, el transporte para poder llegar, hasta la ropa, todo lo financia Nicolás Suárez, la Casa Suárez y Hermanos, y se dirigen a pie hasta Puerto Bahía, hoy Cobija, donde se desarrolla la batalla de Bahía, ¿no? Conocida como que finalizó, porque fueron 3 días de batalla en realidad, pero finalizó el 11 de octubre de 1902, cuando dicen las historias acá que obviamente el que desarrolló la idea fue Nicolás Suárez de las flechas incendiarias, pero el promotor, el que lo realizó, eran los indígenas en la época Tacana, que es nuestro conocido ícono Bruno Racua, que disparó la flecha a la barraca donde estaba guardada la pólvora de los brasileños. Y ellos se habían separado en 4 grupos. Entonces cercaron la barraca con la poca munición que tenían, hicieron creer al enemigo que éramos mucho más de lo que éramos. Y de esa manera fue que se recuperó Bahía y se recuperaron 2 barracas más. Entonces, vamos a decir así, la batalla prosiguió. Se recuperó la barraca Argentina y la barraca Santa Cruz, que estaban un poco subiendo el río, más yendo ya hacia Brasil, ¿no? Y Hacia la parte de Colombia y Brasil. eso consolidó Bahía como lugar, como Sí, sitio boliviano. como Y sitio un web. poco para aclarar también o explicar a la audiencia, cuando dices arriba o abajo, es arriba del río, El no es río. precisamente en topografía, sino es aguas arriba o aguas abajo. Eso para Sí, aclarar a mucha gente que así está no bien. conoce la llanura sudamericana. Bueno, Ujú. eso sucedió y entonces ya después hay una ya creación del gobierno nacional de la delegación del territorio del noroeste, o crean el territorio del noroeste. Y uno de los delegados fue don José Manuel Pando, general. Sí. Se conoce que se instruye a un coronel Enrique Fernández, que no estaba en la zona, a fundar una ciudad en Puerto Bahía. ¿Puedes explicar, por favor, cómo es esa circunstancia? Claro que sí. Bueno, en 1903 se firma el Tratado de Petrópolis, que básicamente es cuando ya se cierran los conflictos bélicos con Brasil de manera legal, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Donde se ceden 150.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio boliviano, en nuestro acre boliviano, para, vamos a decir, cesar la guerra, cesar la invasión. Pero meses después de que sucedió la batalla de Bahía, esta barraca ya se encontraba despoblada. Entonces habían 2 empresarios pequeños, dueños de barracas cercanas también, que se llaman Miguel Roca y Claudio Farfán. Poco se sabe que en realidad fueron ellos los impulsores de que Puerto Bahía se funde, porque ellos no había cómo comunicarse, imagínense, para poder hacer una llamada al gobierno nacional se tenía que ir hasta Perú. Ellos viajaron Con hasta Perú mensajeros con personales. mensajes. Exactamente, viajaron hasta Perú para solicitar que por favor se avise al gobierno nacional que que había la necesidad de que se funde una ciudad en esta frontera para resguardar la soberanía boliviana. En ese entonces, desde el gobierno nacional se instruye a José Manuel Pando, que era delegado del Territorio Nacional de Colonias y él estaba en Puerto Rico. Entonces él instruye al teniente coronel Enrique Fernández Cornejo, que se encontraba en San Buenaventura, que se traslade hasta Puerto Bahía. Y todo esto sucede un 9 de febrero de 1906. Por eso es que nuestro aniversario es el 9 de febrero. No es que en realidad se haya construido, ¿no? Es simplemente el día en que se dio la orden de que se funde una ciudad. Porque la historia cuenta que él tardó entre 21 a 25 días en llegar desde San Buenaventura hasta Puerto Bahía.
Y bueno, el teniente coronel Enrique Fernández Cornejo junto con su comitiva. y la pregunta es porque hay algunas versiones de que el teniente coronel Fernández no pudo cumplir completamente esa instrucción. ¿Qué pasó? Sí, bueno, en la época obviamente tenemos que entender el contexto, ¿no? Hasta el día de hoy, vamos a decir así, que ya estamos en otra época, que la medicina es avanzada. Cuando viene la gente del interior del país, los mosquitos ¡shu!, lo atacan, ¿no? Entonces, en la época ellos llegaron con 39 soldados, 45 civiles y una enfermera para poder cumplir las órdenes de fundar la ciudad. Pero tristemente ellos sufrieron por las enfermedades endémicas de la zona, no estaban acostumbrados, ¿no? Obviamente no había agua potable, pues no había nada, ¿no? En la época. Entonces, tristemente fueron, vamos a decir así, que los valientes se fueron reduciendo drásticamente, fueron falleciendo debido a las enfermedades. Hubo una mortandad tremenda del grupo que vino y tristemente algunos de los contratistas, vamos a decir, de los 45 civiles que vinieron, decidieron retirarse porque fue como una, literalmente como el COVID, vamos a decir así, ¿no? Uno empezó a morir atrás del otro y el teniente coronel Enrique Fernández Cornejo también se enfermó. Y la única manera de salvarlo, esto es lo que se cuenta acá, que la única manera de salvarlo era sacarlo por Brasil, pero que él se negaba a salir por Brasil. Por patriotismo prefirió morir aquí y tristemente no pudo cumplir su cometido que terminó siendo finalizado por el propio general José Manuel Pato. Una preguntita así de detalle. De esos 45 civiles que llevó el coronel Fernández, ¿de dónde eran? ¿De San Buenaventura? De San Buenaventura. Así Y no se ha podido establecer de dónde originalmente, porque mucha gente también de la zona andina bajaba a San Buenaventura por cuestiones también de goma, había una explotación anterior de otro producto, no recuerdo el nombre, pero que no es. eran lugareños precisamente. ¿De dónde eran? ¿Se sabe? No, no se sabe. Se tienen uno que otro nombre. Félix Tejada es uno de ellos, por ejemplo, el que fue responsable de traer las palmeras años después. Ah, Tenemos a Esther Campos, que es la enfermera de que se que era la única mujer, la única enfermera, pero no tenemos exactamente el dato de, digamos, los lugares precisos de dónde venía. Pero básicamente esa es la historia. Y en homenaje, una de las avenidas principales de Cobija se llama Teniente Coronel Cornejo en homenaje, bueno, a su valentía, ¿no? Porque al final y al cabo, él sí terminó la única construcción que él terminó fue la aduana, que se terminó rápido, fue el primer edificio en terminarse. otra pequeña aclaración que me surge en este momento es la avenida Teniente Coronel Cornejo. ¿Él no era Fernández Cornejo? Sí, pero, o sea, el nombre es completo, pero nosotros le decimos Teniente Coronel Cornejo acá. La Es un, no sé, un costumbre. dichismo, digamos, para reducirlo el nombre. Una vez fundada la ciudad, ciudad ya Bahía, ¿cuáles eran las condiciones que tenía ese sitio ese año 1906? ¿Cuántos pobladores? ¿Qué actividad se ejercitaba? Bueno, básicamente la fundación de Puerto Bahía comenzó con la construcción de los principales edificios, ¿no? Que tardaron bastante. En 1906 el dato que se tiene es que el único que se terminó fue la aduana, el cual ya empezó a funcionar porque estaba la barraca. No es que la barraca de Nicolás Suárez dejó de funcionar, ellos seguían trabajando como puerto, entonces las construcciones que ellos tenían seguían funcionando. Simplemente como ya pasó a ser un territorio público porque ya es una ciudad, el gobierno nacional tuvo que darle una compensación a la Casa Suárez y Hermanos de territorio, porque ellos básicamente cedieron todo lo que es el centro de Cobija, les pertenecía, lo que ahora es la plaza, la iglesia, todo lo que es el centro de Cobija, el Paseo Junín, todo eso le pertenecía a la Casa Suárez y Hermanos, que es todo lo que está al borde del río Acre. Entonces ellos tuvieron que tener una compensación donde se les dio básicamente todo lo que es nuestra avenida 9 de febrero ahora, ¿no? Que es a partir del mercado, todo lo que antiguamente obviamente ni existía, pero básicamente se desarrollaban las actividades netas de aduana. Todavía no funcionaba como una ciudad, vamos a decir así, en 1906. Entonces, aquí tenemos, yo saqué algunas cositas para poder decir, por ejemplo, el primer administrador de la aduana se llamaba Luis Sencebe. Tristemente, como le digo, no tenemos los datos de dónde el secretario era José Luis Rodríguez,
efectivo militar, Arturo Núñez, tenemos algunos datos como sargento, ¿no? Que está Félix Rosas Tejada, que casualmente años después trajo las palmeras y se dedicó a embellecer la ciudad de Cobija. Las famosas palmeras que Palmera. identifican a la ciudad de Cobija actualmente. Sí, y la enfermera Esther Campos, que era una de las que, digamos, quedó, ¿no? Entonces, más o menos, se constituye que tenían como 45 personas trabajando en la aduana, extra la gente que trabajaba para la Casa Suárez, ¿no? Que eso no tenemos un dato tristemente mucho, o sea, yo siento que ya esta parte es un pensamiento, ¿no? Que poco se ha dedicado vamos a decir, gobiernos departamentales hermanos con el Beni a poder unir, porque yo siento que la Casa Suárez y Hermanos es como si fuese, literalmente siempre digo, Nicolás Suárez era un cruceño que se enamoró del Beni y que defendió Pando. Esa es mi descripción. Y siento que mucho de la historia pandina se encuentra en el Beni, ¿no? En los documentos, en todas estas cuestiones. Pero no tenemos un número más o menos preciso de cuántos trabajadores tenía don Nicolás. Con relación a Nicolás Suárez, es un bonito Sí, concepto. sí. Eh, Bahía es el nombre con el que se fundó. ¿Por qué cambió a Cobija y cuándo ocurre eso? Bueno, cambié a Cobija por una solicitud de los propios transportistas de bolachas, ¿no? De las propias chatas de vapor, como se decían que eran las que transportaban las bolachas. Lo que pasa es que antiguamente, bueno, me imagino en la época, pues no tenemos las comunicaciones que tenemos ahora, todo se hacía por mapas, ¿no? Y no nos olvidemos que Brasil, que es aquí nuestro vecino, tiene un estado, que allá le llaman estado al departamento, que se llama Bahía también. Ah, Entonces, muchas de las embarcaciones y encomiendas que venían de Europa, dicen aquí las historias, que se equivocaban. Habían chatas que a veces llegaban aquí, que no eran para aquí y eran para allá, y habían chatas que estaban destinados a llegar a Puerto Bahía y se iban a Bahía, Brasil, porque allá también era un puerto. Entonces, debido a esa solicitud, el 13 de febrero de 1908, a solo 2 años de la fundación de Bahía, el ministro de Colonización y Agricultura, Emanuel Vallivian, hace solicitud, escucha la solicitud de la población, de los comerciantes, y solicita el cambio a Puerto Cobija en honor al puerto perdido en la guerra contra Chile, ¿no? En honor mm, al puerto que perdimos. Y la verdad es que este era como un sueño de todavía, porque en esa época no era como definido qué iba a pasar con este territorio. La idea de él era pues que nos unamos a la provincia de Bacadíes. En esa época todavía no estaba definido, ¿no? La fundación de otro departamento. Y así es que nace el nuevo nombre de Puerto Cobija, 2 añitos después, para que no haya ese problema para ser despachados a Europa, digamos, ¿no? Los productos. clarito. Cuando se creó el departamento Pando, a lo que refieres, 1938, se decidió que la capital fuese otra población, que no es Cobija. ¿Qué se Sí, conoce de esta situación? sí, cuando se crea el departamento Pando en 1938, la capital era Puerto Rico, que es como les digo, en esa época ya no es como que era la más desarrollada, porque la más desarrollada sí era Cobija, pero por darle ese sentido de antigüedad, deciden ponerla a ella como la capital, ¿no? Lo que dura como 7 meses nomás, porque se dan cuenta que no funciona como capital. Puerto Rico estaba en el medio del departamento y ya no generaba el comercio que generaba Cobija en la época. Así que mesecitos después, el 15 de mayo de 1939, se decide que Cobija pasa a ser la capital del departamento, pero recién se hace ley un 28 de septiembre de 1945 en la presidencia del teniente coronel Gualberto Villarroel, que decreta oficialmente a Cobija como capital del departamento de Panta. Eso recién en 1945, pero acá, digamos, se nos considera de 1939 la capital, pero se hizo ley ya en 1945. Ahí, para finalizar, Gaby, hay quienes destacan el papel de ese señor ministro de Colonización, Manuel Vicente Colonización. Vallivian, en la Ujú. existencia misma de Cobija y de la región y de Pando, podríamos decir. ¿Por Sí. qué se le da este reconocimiento? ¿Qué hizo Vallivian por la región?
Bueno, además de ser, vamos a decir así, el portavoz del nombre, fue básicamente que lo decidió que se llame Cobija, él básicamente intervino en todo lo que fue básicamente la proyección de la urbe de Cobija, que poca gente lo sabe, pero él intervino en varios cambios estructurales dentro de lo que es la arquitectura de la urbe cobijeña. Entonces, básicamente en medidas, en la cuestión de cómo se iban a organizar las cuadras, dónde iba a estar la plaza, todo este tipo, porque no olvidemos que él, además de ser ministro de Agricultura y Colonización, que lo desempeñó por 4 años, él también era, bueno, era un expedicionario geográfico. Entonces, él tenía mucha experiencia en este tema y él fue básicamente el que desarrolló la estructura, lo que hoy tiene todo el centro, el casco viejo, vamos a decir así, de nuestra capital. Fue uno de los exploradores de la región, ¿no? Así, uno de los primeros exploradores. Hemos hablado con Gaby de Paiva Padilla. Gracias, Gaby, por toda esta explicación. Me sorprende tu juventud, en primer lugar, y tu conocimiento sobre el tema. Y te agradezco tus palabras finales, por favor. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por poder transmitir un poquito de la historia tan poco conocida de nuestra querida Cobija y de nuestro Pando, ¿no? De toda la, en realidad de toda la región oriental de nuestra Bolivia. Yo siento que es necesario más espacios para poder hablar de este tema y decir que todos nosotros somos parte de lo que es Bolivia, de la historia de nuestra región y darle valor a estos nombres, a estos hombres y mujeres tan importantes que han dado literalmente la vida porque nosotros hoy seamos bolivianos. Es el aniversario de Cobija y en Cobija ha nacido una de las bellezas del país, de Bolivia. Ella es reina de Pando, Miss Pando en el año 2024 y estoy hablando de Gabriela de Paiva Padilla. Gaby, ¿cómo estás? ¿Desde Cobija me hablas? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias. Así es, desde este pedacito de suelo aquí al noreste boliviano, desde Cobija le hablo con mucho placer, con mucho gusto para poder tener esta pequeña charlita. Quiero aprovechar esta comunicación vía internet para preguntarte, ¿dónde creció Gaby en Cobija? ¿En qué barrio? En qué zona? Yo crecí, soy de corazón Conavi, creo que es bueno, hay Conavi en muchas regiones del país, yo también crecí en Conavi acá, atrásito del Cristo, es el barrio de mi amor, el barrio de mi corazón, ya me mudé después de unos añitos, pero crecí en la casa de mi abuelita, quien es un pilar fundamental, le cuento en mi vida, ella es muy conocida acá en mi región, Nilda Mejido, ella ya falleció, ya está en el cielo con Diosito, pero ella ha sido parte importantísima del amor que siento por mi tierra, además de ser mis Pando, ingeniera. Uno de mis mayores pasiones es la historia de Pando, la historia de Cobija. Mi abuelita fue primera concejal por Cobija cuando recibían 12 bolivianos al mes de sueldo. Entonces, Honor ellos para, eran, ellos honor eran para tu concejales por abuelita. amor. ¿Cuál es tu sitio preferido en la ciudad? Además del barrio, ¿cuál es tu sitio al que más te gusta ir a visitar? Me encanta el Paseo Junín. Fue declarado Patrimonio Histórico Cultural de Bolivia. Es el primer barrio oficial de Cobija y es un lugar donde rescata toda la belleza con nuestras palmeras imperiales, con nuestras palmeras reales, además de que muestra toda la belleza natural de Cobija, de la Amazonía boliviana. Yo soy la más chocha del mundo de decir que nací en la Amazonía acá. Es un placer levantarse y ver Tucán, al igual que allá en el Beni, ver Tucán, ver Parada. Aquí es un espectáculo vivir, literalmente. Gaby, ¿qué personaje de la historia de Pando te atrae más? ¿Cuál es y por qué? Mi madre me dice Nicolásita, Ah, por Nicolás Suárez. Vamos a decir así que obviamente hay gente que tiene otras perspectivas, lo sé. También soy consciente de la realidad que se vivía en la época con la cuestión de los indígenas, lo cual respeto mucho porque gracias al trabajo que realizo ahora, convivo mucho con los indígenas, he tenido el placer de conocer sí, los 5 pueblos indígenas de Pando,
Pero más allá de intereses particulares, porque era su barraca, me parece increíblemente altruista el darse el trabajo de ser ser gobierno, básicamente, y defender un territorio. Sigo diciendo que si no fuera por él y su intervención, Cobija, como dice mi tío, fuera brasileriña. Éramos todos brasileros ahorita acá. Entonces, este extra que siento que fue un hombre muy adelantado para la época en la que nació, extra lo que sucedió después. Es un personaje que admiro mucho por el tema comercial, por el tema industrial y por el tema de, aunque no crean, social también, porque yo estudio mucho, me gusta mucho Cachuela Esperanza, toda la historia que tiene Cachuela, la he visitado varias veces. Y todo el tema altruista que él tenía con la gente que trabajaba con él también me parece increíble. La naturaleza le ayudó a tu abuelita, seguramente a tu mamá también, para producir esta belleza que es Gaby de Paiva. ¿Cómo es que nace tu pasión por la historia? Mi pasión por la historia nace de mi tío, en realidad. Mi tío Padilla, José Luis Padilla, él fue senador y diputado por el departamento Pando, también fue prefecto en alguna época pequeñita, y él, en vez de regalarme juguetes, me regalaba libros de Pando. Y él me hacía leer y que yo le cuente la historia después de qué era lo que yo había leído. Y yo tengo una imaginación muy buena. Entonces, en el momento en que yo leía, a mí las imágenes flotaban en mi cabeza y yo me imaginaba cómo era la guerra y cómo estaba Bruno Racco lanzando la flecha y todo ese amor que puso la gente de este pequeño pedacito de suelo. Por ser boliviano es lo que yo más me admiro. Acá había una mezcla muy grande en la época del auge de la goma, donde llegaron los europeos justo por el auge. Sin ir lejos, mi bisabuelo es español, de Asturias. Entonces, mi bisabuela era descendiente de paraguayos. Entonces, acá había una mezcla muy grande y mismo de venir de otros lados del mundo, todos han decidido ser bolivianos, se han decidido luchar. El hecho de que hayan ido a la guerra del Chaco a defender desde tan lejos, literalmente desde la otra punta del país, siendo que no los habían convocado ni querían que vayan. Entonces, todas estas historias me han tocado el corazón y yo siempre que he tenido la oportunidad de salir a Bolivia, al interior del país, por cualquier cosa, siempre he estado en Olimpiadas, siempre he sido buena alumna, en fin, en diferentes oportunidades y diferentes facetas. Siempre me molestaba mucho el ver cómo el interior, como decía yo que vivo en Cobija, que es tan chiquito, que dicen que el nivel de educación es tan malo. Yo sé dónde está, yo sé la historia de todo Bolivia, yo sé dónde está geográficamente ocupado cada cuál es capital de qué departamento. ¿Cómo es posible, decía yo, que no sepan que Cobija es capital de Pando, que dónde está Pando? Entonces yo decía, la única manera de que yo pueda representar y honrar la historia de tantos hombres y mujeres que han luchado por esta tierra es que en cada oportunidad que yo tenga de hablar con un boliviano, yo sepa mi historia, que es lo principal para que yo pueda transmitirle. Y Qué ya de lindo. esa manera me enganché en las redes sociales, empecé a darlo en Facebook, creé una página, se hizo muy viral, varios videos. Y así dije, bueno, este es un camino que yo encontré para poder honrarla a mi abuela, para poder honrar a mi tío y para poder honrar a mi bisabuelo que decidió venirse de España y que decidió formar familia y quedarse acá. Entonces, así fue que nació mi amor por la historia. Escuchándote y con muy grato placer, no debería hacerte esta siguiente pregunta, pero una Miss, una belleza, una joven además y profesional, ¿qué le diría a las chicas en relación a los reinados de belleza, a los concursos? Bueno, el reinado de belleza para mí fue una plataforma de mostrar que apenas no solo puede ser una cara bonita o un cuerpo bonito. El mayor halago que yo recibí durante toda la competencia del Miss Bolivia fue que yo era una mujer preparada. Entonces, yo en el momento en que acepté ser Miss Pando, dije, yo voy a ir a probar que más que una cara bonita y un cuerpo bonito, desde acá, desde el norte del país, donde no se acuerdan de nosotros, donde no saben dónde es Pando y viven diciendo que Pando no existe, va a salir una mujer a demostrarle que acá, igual que en todas las regiones del país, hay mujeres preparadas. Y yo siempre le digo a las niñas que me dicen, yo sueño ser Miss. Yo le digo, prepárense, lean. No hay cosa más bonita, más allá de que te digan, sos hermosa, sos linda, decir, sos preparada, sos una mujer preparada, que da gusto escuchar.
Yo, la verdad, quedé cuarta finalista en el Miss Bolivia, cuarta finalista en el Miss Bolivia Universo, pero al día siguiente salió la nota en Red Uno que yo era la mejor respuesta del Miss Bolivia. Entonces, para mí fue como un trabajo bien realizado y ese es mi mensaje para todas no solo las mujeres, para cualquier persona que quiera representar a nuestro país, sea en el deporte, en todo. Hay que estar preparado en todos los niveles. Mujer u hombre. U hombre, así es, todos. Gracias, Gaby, gracias. Ya ven ustedes, los que están viendo en la red social, detrás de esa hermosa cara hay un hermoso cerebro. Gaby, muchas gracias por estar en Sache Mojos. Muchas gracias a ustedes, ya los estoy siguiendo, ahora más que nunca voy a estar pendiente. Felicidades a ustedes por impulsar la cultura y la historia bueno, de nuestro oriente, de nuestra Bolivia tan bonita. Listo, terminamos. Vamos a festejar el cumpleaños de Cobija. Tendremos más sobre cultura en un nuevo programa en una semana. Aquí mismo, anótese el sitio para volver después. Gracias por seguirnos. Brusurupaya meme noviono, Brusurupaya tata noviono, Bimo Karine, Tepona semana.